si Estados Unidos se llamase Sildavia o Borduria, por citar dos países clásicos, y invadiese otros países, bombardease poblaciones civiles, torturase o permitiese o induciese a la tortura de gente, yo estaría contra Sildavia y contra Borduria. Si estoy contra Estados Unidos, si me declaro antiimperialista, es porque Estados Unidos hace todas esas cosas. Si Bashar el-Assad, en nombre del antiimperialismo, hace exactamente las mismas cosas, yo estoy contra Bashar el-Assad. Y creo que nadie que se declare de izquierdas puede estar a favor de un tirano que bombardea a su propia población. Yo he estado siempre contra la OTAN porque bombardea poblaciones civiles. He estado contra los Estados Unidos porque ha bombardeado Irak y ha matado a miles de personas. Yo no puedo aceptar que haya ninguna justificación geoestratégica que esté por encima de ese principio. Y si hay un pueblo que no en nombre del socialismo, sino sencillamente de la democracia y de la dignidad, que en el marco, en el contexto de una revuelta panárabe contra dictaduras, todas ellas de muchas décadas, si hay unos pueblos que por primera vez, yo diría que en siglos, levantan la cabeza en nombre de la democracia y de la dignidad contra esos tiranos, la obligación, el imperativo de la izquierda es apoyar a esos pueblos. Y si esos pueblos se ven enfrentados a una represión feroz, como digo, con lanzamiento de barriles de dinamita, con torturas, con misiles Scud, como es el caso de Siria, creo que no tenemos más que dos alternativas. Una, tener el cinismo de defender eso en aras de intereses superiores, que yo no sé cuáles podrían ser, o bien negarlo. Y nos hemos encontrado con estas dos actitudes. La segunda quizá más abundante porque, como creo que todos tenemos nuestro corazoncito, pues a nadie le gusta aceptar que se está apoyando a un tirano que bombardea a su población civil. Bueno, yo creo que principios por un lado y por otro lado información lo más rigurosa posible. Y por desgracia, aquí tenemos todas las desventajas frente a esos medios hegemónicos que hemos denunciado siempre con mucho fundamento, tenemos todas las desventajas, porque son muy pocos los periodistas comprometidos desde la izquierda que están operando sobre el terreno. Olga es un caso excepcional y por eso, pues obviamente, a Olga hay que leerla siempre. Hay otros, Alberto Pradilla, Carlos Zurutuza, no sé, conozco un puñado, pero son un puñado, que trabajan además, en general, para medios que tampoco tienen excesiva proyección pública. Entonces, lo que no podemos es construir nuestra información como contrainformación, como la figura incusa, como el negativo, como el reverso de la información que nos sirven los medios hegemónicos, porque podemos cometer graves errores y porque además, con arreglo a esa lógica, que es una lógica anti-ilustrada, en el sentido de que la ilustración pretendió asociar publicidad y verdad, allí donde en cualquier caso la credibilidad siempre ha estado asociada a la publicidad, nos encontramos con todo un sector de la izquierda, minoritario y marginal, como lo somos todos, tratando de encontrar la verdad y que hasta tal punto se han deteriorado los marcos de credibilidad pública que hemos acabado por creer que cuanto más se susurren las noticias, más verdaderas son, cuanto más estén en un enlace oscuro de Internet, más fundamento tienen, y acabamos, por eso mismo, a través de un medio replicante como es Internet, acabamos discurriendo a velocidades siderales por lógicas paranoicas que nos llevan no solamente muy lejos de esa verdad que buscamos de partida, sino muy lejos de las causas de los pueblos, que son aquellas al lado de las cuales tenemos que estar como personas de izquierda. En ese sentido, y volviendo un poco al razonamiento de entrada, creo que tenemos suficiente información contrastada para pensar que ni detrás de las revoluciones ni detrás de las contrarrevoluciones han estado Estados Unidos, que Estados Unidos es una potencia
debilitada, que tiene en cualquier caso el ejército mayor del mundo, o sea, el número de armas que tiene dobla la suma de las armas que tienen todos los restantes países del mundo, que obviamente un imperio debilitado y ferozmente armado es peligrosísimo, pero que respecto de Siria, esta es mi opinión, Estados Unidos nunca ha querido intervenir. Porque ha entendido desde el principio que sus intereses y los intereses de Israel estaban obviamente lejos de la democracia, como podemos imaginar, y eso lo ha declarado muchas veces dirigentes de Israel, respecto de Bashar el-Assad, es el mejor enemigo que podemos tener. Una democracia de cualquier tipo, o sea, si los pueblos árabes tienen algo en común, si comparten algo, y es algo que inevitablemente sale a la luz cada vez que se les deja tomar la palabra, es cuestionar el Estado de Israel. Y por lo tanto Israel sabe que menos democracia haya en el mundo árabe, más segura es su existencia.